Cuando era joven, bueno, sus papás fallecieron y ya de ahí conocí la parte movida de la calle. Que había sido un ladrón que se metía en la casa en la noche y que un día se metió a una casa y después a su amigo lo mataron. Y desde ese entonces no robó. Agarró a su tía, lo metió a la marina y ya en la marina ya pues. En una fiesta de mi casa, mi cuñado lo llevó. No sé, me atrajo ahí y ya, como dice, amor a primera vista, ¿no? Desde ahí ya fuimos enamorados. Llegaba escondido a mi casa porque mi papá, mi hermano, me decía que vas a sacar a ese pobre marinero. Bueno, nos escapamos porque mi mamá no estaba. Me he casado en un matrimonio comunitario. Veíamos que se iban a casar 100 grupos. Me dice, mami, vamos a casarnos ahí, nos sale más cómodo, ¿no? Todavía estaba ganando poco. Antes era muy malo conmigo, me maltrataba. Si hablaba con un joven o saludaba a un joven, se molestaba, que ya estás mirando, que por qué miras. Conoció a Dios por intermedio de mi hermano que comenzó a estudiar en el colegio UNTEC, que ahí pues conoció más el Opus Dei. Empezó a ir a retiro y desde ahí no dejó de ir. Tratar a Dios, porque Dios es nuestro Padre. Y no un padre cualquiera, sino un padre todopoderoso. Con él las dificultades desaparecen. Estoy en el año 50 de mi sacerdocio. Por estas manos pecadoras pero consagradas han pasado miles y miles y miles de almas. Y me conozco todas estas penas y todas esas glorias, todas esas dificultades y todas esas victorias. Y te digo que es camino acercarse a Dios y enfrentarse con nobleza, con sinceridad, con las dificultades y se vencen. En la obra sí cambió totalmente. Siempre pedía perdón cuando hacía algo. Era más cariñoso, a mí me atendía bien. Papi, decía yo, tengo hambre. Ya, él se levantaba, calladito estaba en la cocina, preparando mi desayuno. Que son detalles que hacen de un hogar luminoso y alegre, ¿no? Porque qué bueno que cuando la esposa está cansada, viene el esposo también cansado, ¿no? Pero se mete a la cocina un rato, le prepara el desayuno el otro día. Yo lo veía que antes de irse a trabajar se iba a misa tempranito, ¿no? Todos los días sin faltar. Hablaba con los clientes de Dios, hablaba bastante. Sí, hacía mucho apostolado, que se acercan a Dios. A veces veía clientes que iban a misa, les regalaba el devocionario para que recen el rosario. Me impresionaba. Manuel ni sabía, ¿no?, de mi vida, pero el hecho de cortarme el pelo y por ahí discretamente me hablaba y yo dejaba que conversaba y después me sentaba a terminar y seguíamos conversando, ¿no? Y tenía que trabajar. A veces por eso lo llamaba, oye, quiero conversar contigo. Él no se conformaba solamente con trabajar, con hacer su trabajo, sino que también iniciaba y propiciaba una conversación espiritual, ¿no? Y iba cortando, íbamos conversando acerca de las cosas de Dios, de la iglesia, de nuestras comunidades, de las experiencias que él tenía también en el Opus Dei, ¿no? Y realmente era un lugar donde se podía hablar abiertamente, tranquilamente, de Dios. Yo soy cirujano y a veces en la vida todo te va bien, pero a veces tienes una complicación. Y le comentaba también, pues, ¿no? Manuel, mira, me ha ocurrido esto, ven acá. No te deprimas, me dice, que tú no eres un Dios. O sea, solamente Dios es el perfecto, nosotros somos perfectibles, pero no somos dioses. Ora para que ese paciente que se complicó se va a mejorar. Y llegar a conocer que yo podía santificar el trabajo, ¿no? Podía hacer de mi trabajo algo hecho con alegría y bien hecho, ¿no? Es lo que San José María nos dice a nosotros, ¿no? Y me di cuenta, sí, ¿no?, que al hacer bien mi trabajo ganaba yo y ganaba la sociedad. Hay clientes que se han casado de acá, ¿no?, y se han bautizado, y se han confesado, y ya van a misa. Y de ahí, claro, se trató de que su familia también se acercara a Dios. Hice mi confirmación y ahí en la confirmación como que Dios de repente me tocó la puerta. Y yo le dije, papá, yo quiero hacer un retiro. Dios me tocó el corazón. Desde que comencé a pisar un centro de la obra, a los 6 meses yo ya pedí la admisión a ser una agregada del Opus Dei.
Y él me dijo, no, me ganaste. Agarró, me abrazó y ya. Me di cuenta que no solamente trabajaba bien, sino que comencé a amar mejor, ¿no? A mi esposa, a mis hijos, a comprenderlo, ¿no? Porque si yo hago bien una cosa, tengo que hacerlo bien todo, ¿no? Un día parecía que tenía gripe y después se puso amarillo y creía que tenía hepatitis, tenía cáncer. Pero haz de cuenta que él no estaba enfermo porque se iba al baño, se iba a bañar solito, no quería que lo agarren, con su suero, así se iba, todos los días. El trato con mi mamá nunca ha sido bueno. Había semanas que no nos hablábamos hasta que mi papá se metía, ¿no? Él le dio un derrame interno. Mi mamá escucha el ruido y yo voy corriendo, pues, ¿no? Porque ella me pasa la voz. Claro, mi mamá estaba nerviosa. Y le digo, nos poníamos a rezar las Ave Marías y creo que desde ahí ya comencé yo a ver a darme cuenta de cómo debería tratarlos a los dos por igual, ¿no? Por más que hayamos tenido diferencias, porque todos somos distintos. Me decía, me voy contento porque ha ocurrido un milagro del trato tuyo con él y tu mamá, ¿no? Y me voy feliz. San José María nos enseña el hacer las cosas bien a través del trabajo, que a través de esa pequeña cosa que uno hace, está Dios que nos está viendo. El trabajo que yo realizo, tanto como estilista o como podóloga, lo hago como si lo estuviera haciendo el mismo Dios. Me ayudó mucho el verlo a mi papá para poder yo también duplicarlo en el trabajo que yo realizo ahora, ¿no? La influencia que ha tenido San José María aquí en Perú, y específicamente en los fieles que practican esta espiritualidad que el Señor inspiró a través de él, ha sido muy fuerte, y yo lo he visto claramente en el señor Manuel, ¿no? Que era un fiel hijo de San José María. Fijarnos en esos detalles tan pequeños que para nosotros muchas veces es insignificante, pero la vida nuestra está llena de detalles pequeños.